Dios les en esta hora de la mañana. Amén. Voy a tener unos problemitas. Dios les bendiga. En esta hora de la madrugada, yo estaba meditando en esta palabra preciosa y quiero compartirla hoy con ustedes para que meditemos en el resto del día y nos ayude, porque sabemos que la palabra es viva y es la que nos ayuda. En esos momentos difíciles o en todo momento cuando estamos a punto de hacer algo incorrecto, yo quiero compartirles aquí en 2 de Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: todo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios, dice por aquí en este pasaje tan precioso, de modo que si alguno está en Cristo, se refiere que si de verdad hemos venido a Cristo, si de verdad amamos a Dios, dice que somos nuevas criaturas. Habremos dejado todo lo malo, habremos dejado el pecado, la maldad, porque somos nuevas criaturas. Es por ahí donde se cumple cuando Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo yo siendo viejo voy a nacer de nuevo? No entendía, porque el nuevo nacimiento se da cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Cuando tú decides renunciar al pecado, a la maldad y buscar de Dios, en ese momento te conviertes en una nueva persona. Es por eso que aquí dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Cuando antes de yo venir a Cristo, pues yo me movía en el pecado. Yo me movía tal vez en el alcoholismo, a lo mejor no tanto, pero como quiera sí me movía en el alcoholismo, me movía en muchas cosas, en muchas áreas que a Dios no le agrada. Y en el momento que le entregué mi vida a Jesucristo, en ese momento tuve que apartarme de eso, tuve que dejar de eso. Tuve que dejar todo eso porque yo sabía que a Dios no le agrada. Y por lo tanto, entonces, al dejar todo eso, dice: las cosas viejas pasaron, o sea, las dejas y ahora eres una nueva persona. No físicamente sigue siendo el mismo, pero me refiero espiritual. Eres diferente, ahora anhelas ser diferente, piensas diferente, quieres ser diferente, otra cosa diferente. Y ahí es cuando mucha gente te critica y te empiezan a decir: no, pues se empiezan a burlar de ti. Si tú tomabas, dicen: no, este ya no toma, ya sí su hermanito. Aunque no vayas con los hermanos, aunque no vayas con los cristianos, aunque tú vayas a otra religión, pero dices: tú ya no voy a hacer esto, ya voy a dejar de hacer esto porque yo sé que no me conviene, o porque es malo, o por lo que tú quieras, se empiezan a burlar de ti. No, pues ya es de los otros. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos dejando a un lado las cosas pasadas y empezamos a vivir de una forma diferente. Cuando tú tienes el temor de Dios, o cuando tú ves que no es bueno lo que estás haciendo para ti, para tu salud, para tu familia, en muchas áreas. Es decir, si te drogas, dices: tú, no es bueno para mí, no es bueno para mi familia porque estoy afectándole. Dices: ya no lo voy a hacer. Entonces empiezas a ser una persona diferente. Y ahí se empiezan a burlar de ti. Pero entonces aquí a lo que nos estamos basando es a la palabra de Dios, al pasaje de la palabra de Dios que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces esta palabra es para todo aquel que según le ha entregado su vida a Jesucristo, todo aquel que según ya está en el camino de Dios. Entonces tenemos que haber dejado todo lo malo, tenemos que haber apartándonos de todo lo malo, porque mira, aquí dice
en Romanos. Te voy a leer un pasaje, una porción aquí de la palabra en Romanos. Romanos 8. Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La maldad que vive su vida a su modo, a su manera, que dice yo voy a vivir mi vida como yo quiera, es mi vida y no tengo que darle cuentas a nadie, pues esa persona se mueve en los deseos de la carne, no se mueve en los deseos o en la voluntad de Dios. Una persona que se mueve en sus propios deseos y vive su vida como a él le agrada, vive en los placeres de la carne, todo lo que le da placer a la carne. Pero vivir y hacer las cosas que Dios le agrada, tiene que empezar a rechazar esos deseos carnales y vivir ahora una vida o hacer las cosas como a Dios le agradan. Yo sé que no es fácil, pero esa persona cuando empieza a desechar o a dejar las cosas carnales, empieza a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Y es ahí donde se cumple que dice ahora más, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en ti, entonces se tiene que manifestar lo que hay dentro de tu corazón, que es Cristo Jesús, y vas a empezar a hacer las cosas que a Él le agradan. Si tú haces las cosas que a ti te agradan, luego se ve que no está Cristo en tu corazón, porque tú vives a tu modo, vives a tu forma, vives y haces lo que a ti te da la gana. Entonces se manifiesta claramente que dentro de tu corazón hay un vacío de Dios, o sea, no está reinando Dios, no está reinando Cristo en tu corazón, porque cuando Cristo reina en tu corazón, entonces empiezas a hacer lo que a Él le agrada, porque Él reina en tu vida, Él manda en tu vida y Él decide lo que tú haces en tu vida. Por lo tanto, si Él reina en tu vida, empieza a hacer lo que a Él le agrada. Pero si no haces las cosas que a Dios le agradan, si no haces las cosas que a ti te agradan, claramente se ve que no está Cristo allí reinando en tu vida, sino tú eres quien decide cómo vas a vivir y lo que vas a hacer. Entonces, si vivimos en esa forma, no podemos decir que ahora vive Cristo en mí. Amén. Entonces sigue diciendo aquí en Romanos algo muy hermoso. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjate bien, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, los que son de Dios, en las cosas de Dios piensan. Porque la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Dice que el ocuparse de la carne, o sea, el practicar los deseos carnales, dice que es muerte. Muerte para tu vida espiritual, para tu alma, muerte. Porque no estás haciendo lo que a Dios le agrada, sino estás haciendo lo que a ti te da tu gana hacer. Y dice que eso es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. El ocuparse de las cosas de Dios, buscar a Dios, anhelar hacer lo que a Dios le agrada, tener temor de Dios. O sea, no es que eso no está bien que haga, no es que eso a Dios no le agrada, no lo voy a hacer. Eso es vida, porque estás teniendo temor de Dios y procuras hacer lo que a Dios le agrada. O sea, nos esforzamos. Y eso es lo que a Dios le agrada, porque hay gente que ni siquiera se esfuerza en hacer algo para Dios, no se esfuerza para nada. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque los designios de la carne son enemistad con Dios. Dice que los placeres de la carne son enemistad con Dios. O sea, chocan. Entonces, si yo vivo una vida en el pecado, si yo vivo una vida en mis deseos carnales, pues, ¿qué es deseo carnal? Deseo carnal es que
que haga todo aquello que le da placer a mi carne. Es drogarme, eso le da placer a mi carne. Tomar, o sea, andar borracho, y eso le da placer a mi carne. Andar en el adulterio, eso le da placer a mi carne. Andar robando le da placer a mi carne porque quiero tener dinero. O sea, todo eso que le da placer a tu carne, eso es enemistad contra Dios, o sea, chocan. Y es por eso que eso produce muerte. Pero dice que el ocuparse de las cosas de Dios, ocuparse del Espíritu, es vida. Porque cuando tú te ocupas de Dios, dices tú, no, ya no voy a hacer eso porque a Dios no le agrada, ahora voy a hacer esto que a Él le agrada, y empiezas a caminar de una forma diferente, y llega en el momento que ahora cosas que a ti te agradan, si no haces las cosas que le agradan a Dios. Y allí es donde se cumple la palabra, que más ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora ya no vivo yo, ¿por qué? Vivo yo, pero mis deseos carnales que si antes ya no viven en mí, esos ya los deseché. Ahora está la voluntad de Dios en mí y ahora vivo conforme a Él le agrada. Fíjate lo que dice por aquí en Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos. O sea, cuando tú empiezas a caminar en las cosas de Dios, empiezas a andar por fe, creyendo que Dios está contigo. Por fe, creyendo que Dios te guarda, que Dios te protege. Que no importa la situación en la que tú andes, o tú camines, no importa el peligro, tú caminas con fe creyendo que Dios está contigo. Porque ahora estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora estás siendo un hijo obediente a Dios. ¿Qué es obediente? Obediente es cuando obedecemos los mandamientos de Dios, le somos obedientes a Dios. Los mandamientos de Dios, si no los queremos, no los aceptamos o no los queremos guardar, nos convertimos en desobedientes a nuestro Padre Celestial. Así como tenemos un Padre terrenal y te dice tu Padre, mijo, no llegues tan tarde, mijo, mira, está muy difícil la situación, tienes que llegar un poco más pronto. Nah, yo voy a llegar a la hora que yo quiera y no me esté diciendo a qué horas voy a llegar. Mijo, mira, no andes tomando porque mira, te puede pasar. No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso te convierte en un hijo desobediente a tu Padre. Desobediente, tú sabes que no te va a ir bien. Entonces, la desobediencia a nuestro Padre Celestial es igual, nada más que Él nos habla a través de la palabra, de la Biblia. Y Él nos habla a través de la Biblia y nos dice, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Y allí están los 10 mandamientos que van. Y cuando nosotros los desechamos y no los guardamos, en ese momento nos convertimos en desobedientes a nuestro Padre Celestial. Y si vivimos una vida desobedientes ante nuestro Padre Celestial, tú te puedes dar cuenta que entonces no nos va a ir muy bien, que digamos. Cuando yo vivo en mis deseos carnales haciendo lo que le da placer a mi carne, en ese momento yo me convierto en desobediente hacia mi Padre Celestial y en ese momento pues no me va a ir muy bien. Pero cuando le soy obediente, cuando yo le soy obediente y me esfuerzo, trato, ¿verdad? Porque no hay una persona que en todo el mundo que pueda serle fiel completamente y que no peque, que no lo hay, pero que nos esforcemos a hacer las cosas como a Dios le agradan. En ese momento nos convertimos a Él y empezamos todo el mundo sabe y conoce lo que es bueno y lo que es malo. Entonces cuando yo digo es que eso no es bueno, es malo, no lo voy a hacer, ahí estoy empezando hacer las cosas que a Dios le agradan. Y cuando soy obediente a Dios, Él también me va a bendecir, Él también va a estar conmigo, Él también me va a ayudar en todo momento. Voy a ver su mano a mi alrededor. Es hermoso, obedientes a nuestro Padre Celestial. Ya voy a ir terminando porque no lo quiero hacer tan largo. Dice aquí en 2 de Corintios también. Dice ahí en Primera de Corintios, quiero llegar a Primera de Corintios 5:7. 5:7 dice, limpiémonos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua
sacrificada por nosotros. Dice, limpiémonos pues de toda vieja levadura. Limpiémonos. ¿Qué es la levadura? Es el pecado. Limpiémonos pues del pecado en el que andábamos antes. Limpiémonos, dejemos ese pecado. Somos unas personas diferentes. Cuando yo me limpio de ese pecado, me aparto del pecado, me aparto de los carnales, de los deseos carnales, me aparto de todo eso. Entonces se manifiesta el pasaje que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque yo ya dejé mis deseos carnales, los hice a un lado y ahora busco hacer la voluntad de mi Padre. Pues ahora se manifiesta mi vida, que Cristo gobierna mi mente, que Cristo gobierna mi corazón, que Jesucristo gobierna pues mi vida, y ahora ya no hago lo que yo quiero, sino hago la voluntad de aquel que está gobernando mi vida. Hago su voluntad. Cuando un rey o un presidente de otro país llega y domina a un país, ese país ya no va a hacer lo que a él quería hacer. Ahora se sujeta a ese país que vino y lo gobernó, lo dominó, y ahora va a hacer la voluntad de lo que manda aquel rey o aquel país o aquel gobernador o aquel presidente. Lo que él manda, eso se hace. Como cuando conquistaron a México y vino España y conquistó a México. México no hacía lo que él quería, sino lo que se hablaba de España, porque lo había gobernado y porque lo había dominado. Entonces, igualmente así, cuando nosotros, corazón, nuestra mente, nuestra vida, nosotros hacemos lo que nos da la gana, vivimos como queremos, somos libres para hacer todo lo que querramos hacer. Pero en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo y le pedimos que nos ayude, nos ponemos en sus manos, pues en ese momento Él llega a nuestra vida y gobierna tu vida, gobierna tu mente, gobierna tu corazón. Entonces en ese momento tú ya no eres libre para hacer lo que te da tu gana. Ahora tienes alguien quien te domina y vas a hacer la voluntad de aquel que te está gobernando. Y ahí este pasaje en 2 de Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta? Entonces este pasaje es hermoso. Aquí en 1 de Corintios 5:7 dice, limpiémonos pues de la vieja levadura. Limpiémonos pues del pecado en el que andábamos, limpiémonos. ¿Para qué? Para que ahora Cristo reine en nuestro corazón. Termino con esta palabra preciosa. Me gusta mucho este pasaje, me gusta mucho. 2 de Corintios 4:18. Desde el 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación, cuando dice esta leve tribulación, se refiere a que si a mí me gusta tomar mucho, voy a tener que hacer un sacrificio grande para dejar de tomar. Si a mí me gusta tomar poquito, que de vez en cuando tome, no va a ser un sacrificio grande para mí. El que le gusta tomar mucho y quiere dejar de tomar para agradarle a Dios, tiene que hacer un sacrificio grande. Va a ser una tribulación grande. Aquel que le gusta fumar mucho y quiere dejar de fumar para agradarle a Dios, va a ser un sacrificio grande. Y sabes, luego yo me pongo a pensar y nosotros decimos, es que las cosas de Dios y que Dios dice que no le gusta que tome uno. Pero sabes, cuando tomes, que no fumes, que no te drogues, que no andes en adulterio, si tú te dieras cuenta que Dios lo hace por tu propio bien, o sea que lo que Él te pide es por tu propio bien. Es como cuando tú estás chico y tu papá terrenal te dice, estás chico y te dice, mi hijo, ten cuidado, no puedes manejar este carro porque tienes, qué sé yo, unos 12 años. Y te dice, no puedes manejar el carro. Dices tú, ¿por qué mi papá no me quiere dejar manejar el carro? ¿Sabes por qué? Porque tú estás pequeño y no conoces todavía bien el peligro. Pero tu papá, que es una persona mayor, entiende que corres peligro en ese carro. Y cuando te dice, no manejes ese carro, te lo está diciendo por tu bien, no porque no te ame,
sino porque te ama y no quiere que te vayas a accidentar. Por eso te dice, no manejes el carro, no te lo presto. Y tú dices, mi papá no me quiere porque no me quiere prestar su carro. No te ama, pero Él conoce que tienes un peligro y no te lo quiere soltar. Pues así Dios, cuando te dice que no robes, es por tu bien, porque sabe que corres un peligro. Porque si tú rompes ese mandamiento de Dios, cuando Él te dice no robes y tú andas robando, corres peligro que tarde o temprano te van a agarrar y te van a meter a la cárcel. Y Dios te quiere librar de esa situación. Cuando te dice no cometas adulterio, te está ayudando para que no llegues a una situación en la cual te puede sorprender el esposo de la mujer con la que tú andes y puede matarte. ¿Te das cuenta? Cuando te dice no mientas, Dios te ama tanto que te está diciendo no andes de mentir, pueden descubrir y entonces te pueden agarrar, te pueden descubrir y vas a atravesar una situación difícil donde te van a empezar a decir que eres mentiroso y eso. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios es para nuestro propio bien. Y pensamos que es por hacerle un bien a Dios. Cuando te dicen guarda los mandamientos de Dios, tú piensas que le estás haciendo un bien a Dios y no. Si tú guardas los mandamientos de Dios, es un bien para ti mismo. Si te dice Dios que no le agrada que fumes, es un bien para ti, para tu cuerpo, porque si yo me suelto fume, probablemente me va a llegar cáncer de pulmón. Y Dios dice, por eso no quiero que fumes. Si tomas mucho alcohol y te alcoholizas bastante, dice Dios, no quiero que caigas en ese vicio del alcoholismo porque te hace daño, le hace daño a tu familia, a los que te rodean. No solo a ti, sino a los que te rodean. Y también a ti, a tu cuerpo. Dice Dios, por eso no quiero que caiga. O sea, es por nuestro propio bien, si entendemos eso. Yo me gozo y digo, cuál hermoso y maravilloso eres, Padre, que te preocupas por el ser humano. Pero el ser humano se equivoca y piensa que Dios quiere que le hagamos un favor. Cuando dice que guardemos sus mandamientos, pensamos que le hacemos un favor a Dios. Y no es cierto. Es un bien para nosotros mismos. Como aquí en la tierra, tú como padre, si tienes un niño, un muchacho que tenga 10 años y te dice préstame el carro, no se lo vas a prestar porque tú sabes que es malo para él, que no le conviene, que corre un peligro. Pues así Dios con nosotros. O sea, es hermoso, Dios es hermoso, es precioso. Dice aquí mismo en 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice que nosotros debemos caminar viendo las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Entonces, si nosotros empezamos a vivir poniendo la mirada en las cosas que nos gustan, en los placeres, en lo que le da placer, deleite a tu carne, eso va a pasar. Si tú andas tomando mucho, si tú andas en el adulterio, eso va a llegar a su fin, tarde o temprano te va a responder para eso, se va a acabar. Pero si pones tu mirada en las cosas de Dios, en hacer la voluntad de Dios, en agradarle a Dios, eso es eterno. Y eso te va a dar vida eterna a tu espíritu. Y un día que tú estés delante de la presencia de Dios, no tendrás de qué avergonzarte, porque dice la palabra que todo ser humano un día tiene que morir y que todo ser humano un día va a estar delante de la presencia de Dios y tenemos que dar cuentas de lo que hicimos aquí en la tierra. Y entre menos cosas malas hagamos, mejor, menos tendremos que dar cuentas allá. Cuando Dios y hacemos la voluntad de Dios y dejamos que Dios nos guíe, el Espíritu Santo nos ilumine y hacemos las cosas que Dios le agradan, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él perdona nuestros pecados y cuando tú mueres y vas a la presencia de Dios, ¿de qué das cuentas ya? ¿De qué vas a dar cuentas si Jesucristo ya perdonó tus pecados aquí en la tierra? Pero aquel que no le entrega su vida a Jesucristo y vive su vida como Él quiere, ese es el que va a dar cuentas un día delante de Dios. Y dice que cuando da cuentas,
recibe el castigo. Y dice que es un castigo feo. Jesucristo dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hoy te pido que pongamos en práctica, todos aquellos que ya conocen del Señor, pongamos en práctica este pasaje que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, hoy estoy hablando a ti, si tú te dices ser cristiano y tú le entregaste tu vida a Jesucristo un día y verdaderamente eres un cristiano, entonces todo lo que tú hacías antes de venir a Cristo de verdad tuvo que haber quedado atrás. Tú ya no tienes que vivir en los deseos carnales. Si vives en esa vida carnal, en esos... Dice aquí la palabra que no estás en Cristo, que no reina Cristo en tu vida. Tenemos que tener cuidado. Si nos deseamos ser cristianos y haberle entregado nuestra vida a Cristo Jesús, se tiene que manifestar quién reina en tu vida, quién reina en tu corazón, quién reina en tu mente. Y eso se va a manifestar a través de tu hablar y a través de tu vivir. Es algo hermoso. Es algo hermoso. Yo me gozo hablando de la palabra de Dios. No quiero cansarlos tanto, no quiero hacer muy largo esto, pero quiero que esto dejarlo como para que meditemos en el resto del día. De verdad, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo vives tú? ¿Las cosas que haces tú le agradarán a Dios? Yo no juzgo, no vengo juzgando a nadie, no juzgo a nadie, pero llamo a que hagamos conciencia. La forma en la que tú vives, la forma en la que yo vivo, ¿le agradará a Dios? Si en este momento tú pudieras hablar con Dios y Dios, que pudieras escuchar la voz y que le dijeras tú en este momento: Señor, ¿te agrada mi vida, lo que yo hago día a día? ¿Tú qué crees? ¿Qué diría Él? ¿Si me agrada o no? Si hay algo que tú sientes que estás haciendo algo que no le agrada a Dios, hoy es día, déjalo, cámbialo. Hoy agrada, aunque me dé trabajo y aunque yo sé que es difícil para mí, pero quiero dejarlo por agradarte a ti. Y empieza a desechar cosas que te gustan a ti, pero que a Dios no le gustan. Y cuando tú le dices: Señor, voy a dejar esto porque yo sé que a ti te agrada, es algo hermoso para Dios, porque dice: lo estás haciendo para mí y para mí. Y estás renunciando a lo que a ti te gusta, pero lo estás dejando por Dios y para Él. Y tú vas a ver el poder de Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios a tu lado, porque le estás dando el primer lugar a Él, hacer lo que a Él le agrada, hacer lo que a Él le place. Entonces aquí estamos viendo este pasaje, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si de verdad somos cristianos, si de verdad le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, entonces esa vida en la que vivíamos antes de venir a Cristo, esa vida tuvo que haber quedado atrás. Ya no tenemos por qué movernos en los placeres carnales. En lo aquello que le da placer a nuestra carne, tenemos que haberlo dejado, porque dice aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si yo no me puedo decir que soy cristiano y vivir la misma vida que vivía antes de venir a Cristo, no puede ser. Aquí dice que nueva es. Si yo no soy nueva criatura, si en mí no hay nuevas cosas, no puedo decir que soy un verdadero cristiano. Aquí dice bien clarito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si en mi vida las cosas no son hechas nuevas en mi vida, entonces no soy una nueva criatura, ni soy un verdadero cristiano, ni un verdadero hijo de Dios. Mi vida en la que yo vivía, el pecado en el que me movía antes de venir a Cristo, tuve que haberlo dejado atrás. Y ahora Cristo tiene que manifestarse en mi vida. Y termino con esto que decía así. Fíjate bien, si esas cosas que yo hacía quedaron atrás, ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Ahora Jesucristo reina en mi mente, Jesucristo reina en mi corazón, Jesucristo reina en mi vida. Y cuando Jesucristo reina en mí, se va a hacer lo que Jesucristo quiere, se va a hacer lo que Jesucristo manda, porque Él
es el que está reinando en mi vida. Se va a hacer lo que Él dice, no lo que yo digo. Si Él reina en mí, pero si Él no reina en mí, si mi carne es la que reina en mí, entonces se van a manifestar los deseos carnales. Van a manifestar los deseos, las pasiones carnales. Es lo que se va a manifestar en mi vida. Porque eso es lo que está reinando, no Cristo. Y aunque yo me diga cristiano, y aunque yo me diga lo que sea, cosas carnales, quien gobierna mi vida es la carne. Quien gobierna mi mente es la carne, porque ando pensando en puras cosas carnales, puras cosas que le dan placer a mi carne. Pero si verdaderamente Jesucristo reina en mí, se va a hacer la voluntad de Él. ¿Me entiendes? Cuando España vino y dominó a México, México ya no hacía lo que él quería. Se tuvo que sujetar y someter a la voluntad de aquel que lo gobernó. Y en ese momento aquí en México que se hacía lo que decía el rey de España. Y cuando México se hizo libre, ahora México puso sus reglas, sus leyes y se hizo lo que México decía. Pero hasta que fue libre. Entonces, si yo soy libre de Cristo, si Cristo no gobierna mi vida, voy a hacer lo que yo quiera y lo que a mí me dé mi gana, aunque me diga cristiano. Pero si Cristo gobierna mi vida, se va a hacer lo que Él dice y ahí se va a manifestar. Es por eso que hoy te pido que meditemos en el resto del día. ¿Se está haciendo la voluntad de Cristo en tu vida? ¿O se está haciendo la voluntad de tu carne, de tus deseos? Si está haciendo la voluntad de tus deseos, de tu carne, entonces no digas que Cristo reina en tu vida, que Cristo vive en ti. No digas eso, porque nos convertimos en mentirosos. Porque si Cristo reina en tu vida, se va a hacer lo que Él quiere y a lo que a Él le agrada. Y es muchas veces, es que ya no puedo hacer eso. Y te dicen, ¿por qué? Es que ya Cristo está en mi vida. Si tú tomabas y ahora tus amigos te dicen, tómate una cerveza, y dices, es que ya no puedo tomar. ¿Por qué? Es que a Cristo ya no le agrada, ya le entregué mi vida. Ahí se manifiesta que Cristo está reinando tu vida. Y te dicen, se burlan de ti, está bien. Pero ahí se manifiesta que Cristo está haciendo algo en tu vida, reina en tu vida. Entonces hoy permítele que Él reine en tu corazón. Y que todo lo que tú hagas sea conforme a lo que Él le agrada, no conforme a los placeres o deseos carnales. Porque si yo me digo cristiano y empiezas tú a observar en mí que muchas cosas que yo hago son carnales, que le dan placer, entonces tú vas a decir, bueno, pues se dice cristiano ¿y qué? La carne sigue reinando en él. No hay un cambio en mí. Porque me digo ser cristiano y voy a la iglesia, ¿pero qué? Sigo siendo libre, no hay quien me domine. Pero cuando me someto y le entrego mi vida a Jesucristo y Él me gobierna, Él reina en mí, soy una persona diferente y es lo que tenemos que hacer. Y es por eso que dice este pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno se ha sujetado, se ha sometido a Cristo y Cristo gobierna y reina en Él, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está bajo la voluntad de Cristo y Cristo gobierna y reina en él, las cosas que tú hacías antes de que Cristo reinara tu vida, esas ya quedaron atrás. Y ahora eres una nueva persona y haces cosas nuevas. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora haces cosas nuevas, cosas a las que le agradan a aquel que gobierna tu vida. Te dejo esta palabra para que medites. Lo que tú estás haciendo o como tú estás viviendo, ¿le agrada a Dios? ¿Le agrada? La vida que tú estás viviendo en este momento, ¿se manifiesta que Cristo reina en tu vida? ¿O no se manifiesta? ¿O se manifiestan tus deseos, placeres carnales? No quiero ofender a nadie con esto. Es solamente para que meditemos.
tenemos la oportunidad del día de hoy. Dios es tan hermoso, tan precioso, que nos da la oportunidad para, como diciéndonos, hijo, te amo y quiero que cambies, quiero que dejes esto. Porque si Dios allí en tu corazón te hace sentir que estás haciendo algo que no le agrada, tienes la oportunidad de decirle, Padre, en este momento dejo esto que no te agrada. Y lo dejo por ti porque te amo y quiero ser diferente. Hace rato ahorita que estaba meditando en esta palabra y el Señor me la daba para compartirla, por eso la estoy compartiendo. Me gozaba y digo, cuál precioso y hermoso eres Dios. Y lo quería hacer cortito, pero es que ya hablando de la palabra de Dios y sientes algo hermoso y sigues. Y yo dije, nomás un poquito para... Es tan hermoso y es tan precioso, tú entenderás. Y aquel que anda en los deseos carnales, mira, no te molestes, pero Dios quiere que dejes eso. Ya vimos aquí en Romanos cómo dice que los que andan en los deseos de la carne, dice que los deseos de la carne son muerte. Mas el buscar del Espíritu es vida, el buscar las cosas de Dios son vida. Dios te ama, nosotros también te amamos. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida, de aquí de Uriangato, Guanajuato. Si tienes peticiones de oración, mándanoslas. Nosotros te vamos a apoyar en estar orando cualquier necesidad que tú tengas. Sabemos que Dios nos escucha. En esta hora también quiero mandar saludos a unos hermanos que nos han dicho que mandemos saludos cuando compartamos un pequeño testimonio, un mensaje. Y estos hermanos son de la Iglesia de Dios, por allá de Nampa, por allá parece que es de Idaho. Y la familia se llama Familia Rojas. Mandamos saludos porque ellos me han dicho, mande saludos cuando transmito un video. Entonces, también igualmente a aquellos que nos ven, les mandamos un saludo desde acá, desde Uriangato, Guanajuato. Les amamos. Dios te bendiga en este día. Deseo con todo mi corazón que el Dios del cielo en este día bendiga tu vida, bendiga tu trabajo, tu negocio, bendiga tu familia, tu hogar. Pero más deseo que hable a tu corazón, que toque tu corazón. Y que si estás haciendo algo incorrecto, algo que no le agrada a Él, que toque tu corazón y te dé la fuerza para cambiar, para ser diferente, para entregarte en sus manos, aceptarlo como tu Señor y Salvador, rendirte a Él, con toda tu voluntad rendirte a Él y dejar que Él reine en tu vida, que Él reine en tu vida para que se manifieste, que Él reina en tu vida y que hace las cosas para Él, no para ti. Y allí se cumple un pasaje que vimos hace un poquito de tiempo donde dice, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo les digo. Porque todo mundo dice, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Señor. Todo mundo casi. Bueno, el único que es, que no cree en Dios, no sé cómo se llama, cómo se le dice, ateo. Bueno, esos no. Pero todo aquel que cree en Dios, dice, Jesucristo es mi Señor. Pero dice él, me dices que yo soy tu Señor y no haces lo que yo mando. Y aquí está su palabra. Y todos la sabemos, todos sabemos que es bueno y que es malo. A lo mejor no todo el mundo conoce los mandamientos, pero sí conoces qué es bueno y qué es malo. Y no lo hacemos, lo bueno es de Él y para Él. Y el cristiano, todo el cristiano dice que Jesucristo es su Señor, pero dice el Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor y no guardas mi palabra? ¿Por qué? Porque no reina en nosotros, porque no nos hemos rendido a Él, porque no nos hemos humillado a Él y no nos hemos dejado que Él gobierne nuestras vidas completamente. Dios te bendiga. Sí, ni me quiero despedir, es que estoy tan a gusto, es que me gusta hablar de la palabra de Dios, es que siento algo bien bonito en mi corazón cuando te hablo, cuando esta palabra es hermosa, es que es preciosa, cuando esta palabra que me daba de que me decía que si Él reina en mí, si Él reina en mi mente, si Él reina en mi corazón, se va a manifestar quién reina en mi vida. Y si reina mi carne,
pues se van a manifestar los deseos de la carne. Pero si Él reina en mi mente, en mi corazón, va a manifestar quién reina en mí, y a través de mi testimonio, de mi forma de vivir, se va a manifestar quién reina en tu vida. Cuando tú haces las cosas para Dios y que tú haces lo que a Dios le agrada, la gente de afuera luego dicen, mira, ese es diferente, no sé. Dicen, ese es de los hermanos, o ese tiene temor de Dios, o ese es bueno. Algunos dicen, ese es bueno, y ese vive diferente, no sé. Pero se manifiesta quien vive en ti, se manifiesta a quien obedeces. Es como si tú estás de muchacha, si tú eres mujer y estás de muchacha, a lo mejor haces lo que tú quieres, eres libre, pero un día que tú te casas, te sujetas a tu marido y ya no haces lo que él quiere. Si no te dice, no vayas para allá o no hagas esto, y ya no lo haces, y tus amigas te dicen, bueno, ¿por qué ahora ya no vienes para acá, ya no esto, ¿por qué? No, porque ya tiene alguien quien la manda, no la dejan, o como tú quieras. Pero se nota que hay alguien que ahora te está poniendo algo que te dice, no hagas esto, no hagas aquello. Y como tú obedeces, ya no lo haces. Pues así Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y nos dice, no hagas esto, no lo hacemos. Haz esto, te guste a ti o no te guste, tú lo vas a hacer. Y ahí es donde se manifiesta, ¿y ese qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? ¿Ya no le gusta tomar? A lo mejor sí te gusta tomar, pero no tomas porque a Dios no le agrada. Si antes te movías en el adulterio, ahora te dicen, ¿ya no te gustan las mujeres? Sí te siguen gustando las mujeres, pero tú sabes que a Dios no le agrada y por eso te apartas del adulterio. Lo haces para Él y por Él. Dios te bendiga. Medita en este día, medita esta palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son hechas nuevas. En tu vida todas las cosas son hechas nuevas, o vives la misma vida que vivías antes de venir a Cristo. ¿Quién gobierna y quién reina en tu vida y en tu corazón? Dios les bendiga. Amén.